En estos días se ha estado especulando sobre profecías. Usted sabe que en estos días estuvo la situación del eclipse solar y muchos conocidos, predicadores y estudiosos, ellos hicieron especulaciones sobre cosas que iban a suceder en este eclipse solar y sin embargo todos se equivocaron. Nosotros no hicimos ningún tipo de especulación, sino que lo que hicimos fue ir a lo que la Escritura dice. Cuando se especula, se está yendo de proporción y se está yendo más a superstición. Y entonces la gente se convierte más en astrólogos y adivinos que realmente en gente de la Escritura. Entonces, cuando está hablando de profecía, a veces hay un punto que es muy delicado donde no podemos ir por la tangente. Entonces uno, para evitar ese tipo de cosas, uno tiene que limitarse dentro de lo que está escrito. Entonces no se puede ir uno de lo que está escrito. Tiene que mantenerse allí y hacer referencia con la palabra misma, porque la misma palabra se explica sola. Digo esto porque el tema que vamos a hablar hoy está refiriéndose a el príncipe de Persia. El príncipe de Persia. Escogí este tema en vista de lo que está aconteciendo ahora mismo con referente a Irán y que vemos en la Escritura cómo la profecía se mueve dentro de este tópico. Bueno, cuando vamos a la palabra para entender, por ejemplo, la procedencia de Irán, en la Biblia encontramos en Génesis 5:32, primeramente que todos somos de la descendencia de Noé. Entonces, de la descendencia de Noé, de los hijos de Sem, es que viene la descendencia de Irán, que también vienen los judíos y vienen muchas de las personas que viven en esa área del Medio Oriente son descendientes de Sem. Ahora, el versículo 22 del capítulo 10 del libro de Génesis nos dice que Elam, que es una referencia directamente a Irán, pero no era conocido como Irán, sino Elam fue uno de los hijos de Sem y él fue hijo producto de una relación ilícita. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 10, en el versículo 22 del libro de Génesis. Así que entonces, estos versículos nos llevan a pensar en la patria de los semitas, Mesopotamia y Arabia Oriental. Elam era de la región fronteriza del Bajo Tigris en el oeste y con Media en el noroeste. Ahora vamos a Daniel capítulo 10, versículo 13. Nos dice, el príncipe del reino de Persia me impidió venir por 21 días, pero Mijael o Miguel, uno de los príncipes principales, vino a asistirme y lo dejé allí con el jefe de los reyes de Persia. Recuérdese que Elam está relacionado con Persia, y Persia es lo que conocemos hoy como Irán. Ahora, ¿quién es el príncipe del reino de Persia? Bueno, no puede ser una persona humana, claro que no. Por más poderoso que sea en la esfera humana, por la simple razón que los ángeles de menor rango son extintos. O sea, no hay relación que sea un ser humano. Primeramente, era una persona más poderosa y que el más poderoso de los seres humanos no puede decir que diga el famoso, como fuera el famoso ángel Gabriel. Gabriel era también poderoso, ¿ok? Es poderoso, pero la palabra está diciendo y lo presenta como cuando se manifiesta en Daniel capítulo 9, él se manifiesta como un hombre, porque él dice, era un hombre.
¿Ok? También en el capítulo 10 aparece como hombre. Recuerde que los ángeles tenían la capacidad de manifestarse como seres humanos. Igual que lo vimos en el libro de Génesis, por el capítulo 18, cuando se presentaron los 3 ángeles a Abraham. El príncipe del reino de Persia no es un ser humano. Entonces, ¿quién es? Pues debe tratarse de un ángel caído de alto rango, a cuyo cargo estaba velar por los asuntos de Satanás en el reino medo-persa. La palabra del Eterno nos enseña sobre esta estructura demoníaca que tiene Satanás como su amo supremo, y bajo él existe una muy bien organizada gobierno maligno. Efesios 6:12 lo dice. Pues no estamos peleando con seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Satanás está a la cabeza de este gobierno maligno, bajo él está los principados. Por lo tanto, el llamado príncipe del reino de Persia es uno de ellos. Debajo de los principados están los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y debajo de estos gobernadores están las huestes espirituales de maldad. Todos son ángeles caídos o demonios, cada uno con un rango determinado. Todos estos seres espirituales malignos operan en las regiones celestes. Esto nos enseña que Satanás se opone a los designios y propósitos del Eterno, aunque también sirve a su propósito, como este príncipe del reino de Persia, para influenciar a generaciones y naciones enteras en contra del Eterno y de su pueblo escogido. Hablando de esto, dice un escritor, él dice, el príncipe del reino de Persia es una criatura sobrenatural que intenta controlar a los gobernadores humanos de Persia para que se oponga y tratar de estorbar el plan del Creador con su amado Israel. Todo este tiempo, lo que estaba peleando y permeando en el ambiente, aparte de ser una guerra militar, física, de seres, nación contra nación, hay una guerra espiritual. Hay un príncipe que está peleando contra el otro príncipe espiritual. Por 21 días o 3 semanas, el mismo tiempo que Daniel pasó en ayuno y oración, este príncipe del reino de Persia logró impedir que el ángel Gabriel cumpla con su misión de comunicar a Daniel la misión por el pueblo de Israel. ¿Está entendiendo? El príncipe de Persia quiere estorbar todo el tiempo que Israel sea asistido. Fue necesaria la ayuda de Miguel, uno de los principales príncipes, para que Gabriel pueda cumplir con la misión que se le encomendó. Una de las cosas que tenemos que ver hoy es que si Israel está recibiendo asistencia y ayuda y ha sobrevivido hoy, ha sido por la asistencia y por la mano poderosa del Eterno. Miguel es designado como el arcángel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, según Judas capítulo 9, y también lo puede ver en Daniel capítulo 12. Así como existen demonios que están a cargo de hacer la voluntad de Satanás en determinada región o reino, existen ángeles que están a cargo de hacer la voluntad del Padre Celestial en determinada región o reino. El ángel Gabriel, con la ayuda del arcángel Miguel, quedó con los reyes de Persia para neutralizar la obra del príncipe del reino de Persia, aunque ambos, de una manera u otra, sirven y hacen la voluntad del Padre Celestial. Cuando digo ambos, estoy diciendo tanto los ángeles caídos como los ángeles que están directamente dirigidos por el Padre. Ahora, ¿cómo vemos a Irán en la profecía? Irán tiene una rica herencia bíblica. Irán o Persia se menciona muchas veces en la Biblia y figura como un componente clave de los planes del Eterno para Israel. En el Tanakh, ¿sabe que el Tanakh significa la Torá? Los Nevim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Las historias de Esther, Esdras, Nehemías
y Daniel proceden del imperio persa. Yo me he puesto a pensar en ello. Irán juega un papel importante en el plan del Eterno para Israel. Podemos comprobar de evidencia física en las tumbas que hay ahí en Irán, está la tumba de Esther, de Daniel, de Habacuc y de Ciro el Grande. Es en el libro de Esther, en el capítulo 1, que vemos la primera referencia a Persia. Pero también se le menciona en los libros de Segunda de Crónica, en Daniel, en Esdras, en Nehemías, Ezequiel y en Jeremías. También hay referencia en el Brit Hadashah, o sea, en el Pacto Renovado o en el Nuevo Testamento. En Jeremías 49:39 dice: pero en el Aharí Hamayim, en el tiempo final, yo volveré la cautividad de Elam, dice Yahweh. Es decir, promete que en los últimos días restaurará la fortuna de Elam. Oiga, eso suena como contradictorio, ¿verdad? Pero dice que en los últimos días Irán volverá a retornar como potencia. Y eso lo estamos viendo hoy. Elam, una referencia a Irán. Aunque no le ponemos mucha atención, es ya sabido que Irán se está recuperando rápidamente como una potencia militar. Elam estaba situado en el extremo occidental y suroriental del actual Irán, abarcando las actuales provincias iraníes de Yuquestán e Ilam. Ahora, Irán o Persia, allí vivieron los reyes mencionados en la Biblia que se apoderaron del imperio babilónico, mientras el pueblo estaba en el exilio. Ciro el Grande, Darío, Jerjes, o el rey Asuero, y Artajerjes. El imperio persa fue creado por Ciro Grande en el siglo IV antes del Mesías y destruido por Alejandro Magno en el siglo IV. Ciro el Grande fue en el siglo VI y destruido por Alejandro Magno en el siglo IV. Recuerdo que los números van descendiendo hasta llegar al Mesías. Recuerde que fue el rey Ciro a quien el Eterno llamó su siervo. Es quien obedeció el mandato del Eterno de devolver al pueblo judío a sus hogares 70 años después del exilio bajo el rey de Babilonia. En aquel tiempo Nabucodonosor. En el libro de Esdras 1 nos dice que fue el Elohim mismo que movió el corazón para hacer esto, el corazón de Ciro. Ciro puso en marcha su edicto de restauración en el año 538, eso está en Segunda de Crónicas 36:22, un cumplimiento de una profecía anterior del profeta Jeremías. Incluso ayudó al pueblo judío a reconstruir sus templos, y tú lo puedes ver en Esdras capítulo 1:4. Y vele Isaías 45 desde los versos 1. En el Nuevo Testamento se menciona que los reyes del Oriente que los reyes del Oriente que vinieron con sus regalos a adorar al niño eran probablemente hombres sabios, estudiosos de los astros del pueblo, un pueblo de Irán, localizado al sur. Acuérdense que la gente lo llama los reyes magos, pero no son reyes magos, eran reyes de Oriente, eran gente sabia, eran gente que estudiaba las estrellas, eran estudiosos de los astros. Ellos observaron e identificaron por la sabiduría dada por el Eterno los acontecimientos importantes que estaban apuntando a la profecía del nacimiento del Mesías. Eran sin duda alguna, en mi concepto, en mi idea, estoy convencido que eran judíos estudiosos de la profecía del Tanakh. ¿Sabe por qué? Porque nadie más que un judío está interesado en su liberación y en su redención. ¿Ustedes recuerdan el día de Pentecostés? En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo el Ruach HaKodesh hizo hablar en lenguas. Y miren los idiomas que se hablaron. Dice, hombres devotos
de todas las naciones bajo el cielo. Había partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia. Todos estos grupos proceden de lo que hoy es Irán. A medida que la iglesia primitiva crecía, Irán seguía siendo tocado por la historia bíblica. Irán formó parte de la expansión eclesiástica liderada por el apóstol Tomás, al que se identificó como el apóstol de los partos. Orígenes registró que el campo de trabajo asignado a Tomás era Partia, donde trabajó con Bartolomé antes de viajar a la India. Hoy, aunque Irán se declara abiertamente enemigo de Israel, debemos orar por esta nación como nosotros. ¿Ok? Oramos por Israel. Debemos orar por Irán. Dice, y quiero citar una cita de un artículo que encontré en internet, el día febrero 11 de 2021, fue citado. Dice, el gobierno de Irán es también el más destructivo y atroz patrocinador estatal del antisemitismo y en el mundo actual, difundiendo una amplia gama de propaganda antijudía, la negación del holocausto e instigando la violencia dirigida específicamente contra el Estado judío y las comunidades judías alrededor del mundo. En artículos que estuve leyendo, también muchos sucesos que han ocurrido en el mundo, muchos atentados, se dice que han venido por Irán. Se dice que en Irán se promovió un video como pronosticando lo que sería la guerra contra Israel, donde se mostraba la simulación de unos aviones de guerra que disparaban hacia el aeropuerto Ben Gurion, uno de los aeropuertos importantes de Israel, hacia las refinerías de petróleo de Haifa y hasta los rascacielos de Tel Aviv. La simulación iba acompañada de música siniestra y sonido de sirenas y era intercalada con imágenes reales de médicos israelíes evacuando muertos y heridos de lugares donde hubo atentados terroristas. Oiga esto, el clima del video es una lluvia de misiles que destruye a Tel Aviv, causando que los rascacielos se derritan como las Torres Gemelas y que se eleven varias columnas de humo en medio del sonar de las sirenas. Sin embargo, por sí solos, quienes los que viven en Israel quedan temblando. El video concluye con un ataque al USS Abraham Lincoln, el portaaviones, un portaaviones estadounidense que se encuentra en el Golfo Pérsico, una reminiscencia de películas como Pearl Harbor. ¿Se acuerdan lo que pasó en Pearl Harbor? Los japoneses atacaron de sorpresa y destruyeron todo. Son muchas de las profecías para el fin de los tiempos, los cuales se acercan más y más. Las promesas del Eterno hacia su pueblo son inquebrantables. Israel sufrirá en una eventual guerra como resultado de haber ignorado al Eterno y por omitir, entre otros pecados, la idolatría y el homosexualismo, pero no acabarán con su existencia. No acabarán con su existencia. Podrán ser castigados, pero nunca exterminados. Es bíblico. Hay promesa del Eterno hasta el día de hoy. En los pueblos antiguos, Israel ha sido el pueblo que se ha levantado de las cenizas, ha salido de las tumbas. Israel ha permanecido hasta el día de hoy. En el video aparece escrito, en ese video, una simulación de la estruendosa reacción de Irán ante el probable ataque de Israel. Comienza con el líder supremo de Irán, el ayatolá Khamenei, declarando: quien quiera que piense en atacar a la República Islámica de Irán deberá estar preparado para recibir las fuertes bofetadas y los puños de acero de las Fuerzas Armadas. Y Estados Unidos, sus marionetas regionales y su perro guardián, el régimen sionista, debe saber que la respuesta de la nación iraní ante cualquier tipo de agresión, ataque o incluso amenaza será una respuesta que los hará colapsar desde adentro. Todo esto fue comentado
dentro de la página se llama AIS Latino, es una página judía y todo eso está documentado allí. Ahora, yo estuve analizando, porque dentro del pueblo de Irán hay judíos, no hay muchos, pero hay judíos y hay cristianos. ¿Qué sucede? Algunos cristianos han sido muertos por predicar. No se ha hablado de persecución contra los judíos, pero el judío debe estar un poquito preocupado ante esta situación que está surgiendo ahora. Pero la pregunta que yo me hago, ¿son todo el pueblo de Irán, casi 90 millones de iraníes, que están en contra de Israel? Porque en estos días ha habido mucha protesta en contra del régimen de Irán. Ahora, cuando usted va a la Biblia, analizando el caso de Esther, en el caso de Esther, la palabra dice que había un hombre llamado Amán. Y este hombre organizó la revuelta contra el pueblo judío. El rey Asuero no odiaba a los judíos. Él supuestamente actuó bajo un engaño. Actuó bajo un engaño en contra del pueblo judío. Cuando el pueblo judío despertó a esta realidad, el rey Asuero se cambió el edicto por Mardoqueo. Entonces, no todo Irán odia al pueblo judío. Estoy seguro. No todo Irán odia al pueblo judío, y muchos del pueblo que están allí quieren un cambio. Ellos quieren un cambio. Entonces, ¿quién es ese grupo que tanto odia a los judíos? Pues déjeme decirle, aquí le voy a dar la contestación. Irán tiene descendencia amalequita, porque ese Amán que se levantó contra Esther era amalequita. Y Esther está dentro de Susa, que era parte del reino de Persia. Entonces, en Persia, este grupo parece que tiene mucha influencia. Ahora, existen discrepancias en torno al antepasado bíblico de los amalequitas. ¿Se acuerda cuando Israel, el primer encontrazo que tuvo Israel fue contra los amalecitas? Que Josué peleó contra los amalecitas. Aquel tiempo cuando Moisés estaba cansado con sus manos y vino Uri y Aarón, le pusieron una piedra. Eso fue. Pero hay una orden del Eterno contra ellos. Mire lo que dice. Más adelante vamos a ver. Comúnmente, estos amalequitas suelen señalarse como un pueblo semita, descendiente de Abraham, por línea directa de su nieto Esaú. También conocidos como Edom, el rojo, por lo cual los amalequitas son una rama distinguida dentro del pueblo idumeo. Y lo vemos en Génesis 36:12, que dice que Tama fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, engendró a Amalek. O sea que hay una relación incestuosa o de, ¿cómo se llama? De infidelidad que nace. Ahora, de aceptar que los amalequitas son descendientes de Saúl, estos se encuentran ubicados dentro de la quinta generación de Abraham, tercera de Saúl. Por otro lado, la mención de un pueblo amalequita en Génesis 14:7, habitando en el mismo lugar donde en un futuro se enfrentarían con los Israel en Cades en el Parán, mucho antes del nacimiento de Saúl, puede señalar que el nombre del nieto de este no fuera el que aparece de esta tribu, sino una coincidencia. O sea que si tú vienes a mirar, es como decir los palestinos dentro de Israel. En Éxodo 17:14 dice, le dijo el Eterno a Moisés, escribe para recordación y ponlo en oídos de Josué como recordación, que probaré la memoria, que borraré
la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y construyó Moisés un altar que llamó El Eterno es mi bandera. Y explicó, porque alzó la mano contra el trono de Elohim, habrá guerra del Eterno contra Amalec a través de las generaciones. Deuteronomio 25:17. Recuerda lo que hizo Amalec en el camino, está hablando el Eterno. A la salida de Egipto, cómo te acometió sin temor a Yahweh, matando a los rezagados cuando ibas cansado y debilitado, oh Israel. Pero cuando el Eterno tu Elohim te haga descansar de todos tus enemigos en el país que Él te dio por heredad, borrarás la memoria misma de Amalek de debajo del cielo. Y oiga bien la nota que termina. No lo olvides. No lo olvides. ¿Usted cree que el Eterno olvida? Hay una sentencia directa contra los amalecitas. Mire aquí. Fue precisamente, como ya se relataba en el incumplimiento de este mandamiento. Ellos incumplieron el mandamiento. Y eso fue lo que hizo que Yahweh quitara la bendición de Saúl. Pues antes de la batalla contra los amalequitas, mire lo que le hizo Samuel. ¿Ustedes se acuerdan de esa batalla? Samuel le dice a Saúl, el Padre te va a entregar, pero destrúyelos a todos. No tomes nada. Y es la frase famosa que dice, es mejor obedecer que el sacrificio. ¿Verdad? Y la obediencia es mejor. Entonces dice, en 1 Samuel 15:1, él dice, y le dijo Samuel a Saúl, el Eterno me mandó a que te ungiera para ser rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de la palabra del Eterno. Así dice el Eterno de los ejércitos, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando Israel salió de Egipto. Ahora ve y hiere a Amalek y destruye a hombres como a mujer, a niños como a lactantes, a buey y oveja, carnero y asno. ¿Te das cuenta? ¿Sabe que este pueblo, prácticamente este pueblo amalecita, es como si estuviera un pueblo poseído, todos poseídos, se ha empeñado en destruir e interponerse en el trato del Eterno con su pueblo. Acorde con la interpretación de algunos rabinos, esto es bien importante, acorde con la interpretación de algunos rabinos, el versículo 16 del capítulo 17 de Éxodo indica que la nación amalekita no será destruida sino hasta el fin de los tiempos, cuando Yahweh envíe al Mesías. Y por lo tanto Amalek sigue manifestando en forma de pueblos ideas y actitudes que atacan y buscan el exterminio de los principios de vida exaltados por el judaísmo y al pueblo judío en sí mismo. Eso es lo que la palabra dice. Yo me puse a buscar y decir dónde aparece. Entonces Irán aparece dentro de las naciones que atacarán a Israel en el periodo de la Armagedón. Cuando usted va al capítulo 83 del libro de los Salmos, por el versículo 10 y 11, dice que Elam estaba entre ellos. Elam es Irán. Todavía hay profecías que no se han cumplido. Todavía hay cosas que tienen que cuajarse. Porque dentro de la profecía en capítulo 83 de los Salmos está hablando que el asirio también estaba con ellos. Entonces, sabemos que Asiria dejó de existir. Pero la cosa es que muchos de los asirios que fueron empujados por el gobierno babilónico, ellos se movieron y se establecieron lo que hoy se llama Alemania. Entonces se ha
ha concluido que el asirio, cuando habla del asirio está hablando de Alemania. Entonces, se está esperando que en un momento dado, la nación alemana posiblemente se va a aliar con este grupo, pero todo lo que está aconteciendo hoy, todo ese tipo de conflicto que está haciendo hoy, puede que haya algún tipo de conflicto que va a mover a que se hagan otro tipo de coalición y entonces que traiga consecuencias, hagan un tipo de quizá de conflicto, pero entonces surgirá el anticristo. ¿Por qué? Porque Alemania se unirá con Edom. ¿Y quién es Edom? Edom está hablando de Turquía y Edom está hablando también de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede? Le explicaba a mi esposa, la Iglesia Católica no tiene ejército por sí. Entonces necesita ejército para poder ejecutar lo que ellos quieren hacer. Entonces, bajo el sistema católico y con ideología católica, también surgirá el anticristo, porque tendrá ideología católica, porque mandará a imponer imágenes. Tiene tendencias católicas. Judío con tendencia católica. Entonces, todavía hay cosas que tienen que moverse y cumplirse, pero estamos en un proceso en que las cosas se están acelerando y en cualquier momento lo vamos a ver. Está el capítulo 3. Así que entonces, en este capítulo 3.1 vamos a leer, pero vamos a hablar un poquito más sobre Amán. Una tradición dentro del judaísmo rabínico es aquella según la cual durante la fiesta de Purim, ¿sabe la puerta de Purim? Que es la fiesta de celebración de la victoria contra Amán. Durante la lectura del rollo de Esther, ellos leen el rollo de Esther en la sinagoga, los asistentes al servicio religioso hacen ruido con las palmas o con las tradicionales matracas. ¿Sabes qué son las matracas? Se usa mucho en la palabra una matraca. Es como una especie, pero es como una especie de hoja. Como una hoja que tiene como un capullo. Le dicen la matraca. Cuando se pronuncia el nombre de Amán, empiezan a sonar la matraca. Usted sabe que Amán era el virrey del rey Asuero. Él fue que orquestó la aniquilación de la comunidad judía del imperio persa. Pues de dicha manera, de un modo festivo, buscan dar cumplimiento al mandato de borrar la memoria de los amalequitas, pueblo al cual tradicionalmente se dice que pertenecía al malvado virrey. El pretendido linaje amalequita de Amán, se trae la siguiente cita. Era amalequita. ¿Cómo lo sabemos? Este 3.1 dice, después de tales cosas, el rey Asuero encubrió a Amán, hijo de Amdata, a Agageo, colocándolo por sobre todos los príncipes que eran con él. El término Agageo es asociado con Agag, y Agag era el rey amalequita que fue ejecutado por Samuel. Era de descendencia amalequita. Estos textos nos dicen de la tendencia amalequita hoy, en muchos lugares, y que a pesar de esta tendencia, no todos odian a Israel, solo los que están influenciados por este espíritu amalequita. Hay muchos influenciados por este espíritu de Amalek. Para terminar, escuche esta promesa dada a Israel por parte del Padre. Isaías 54 dice así, voy a leer 9 y 10. Para mí, esto es como la inundación de Noé. Así como juré que una inundación como la de Noé nunca más cubrirá la tierra, así ahora yo juro que nunca más estaré enojado contigo o te reprenderé. Porque los montes se pueden apartar y las columnas ser removidas, pero mi misericordia nunca te dejará y mi pacto de Shalom no será removido. En la promesa de Abraham,
En Génesis 12, 3:1, dice, ahora Yahweh dice a Abraham, vete de tu país, lejos de tu familia, lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a aquellos que te maldigan, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Oiga, la gente no entiende, muchas generaciones no entienden que bendecir al pueblo santo, ellos serán bendecidos. Pero maldecir al pueblo santo y perseguir al pueblo santo traen destrucción para sí mismo. Voy a terminar con este texto, Zacarías 2:8. Porque Yahweh Jaelión, el Altísimo, me ha enviado en una misión gloriosa a las naciones que te saquearon. Y esto es lo que él dice. Cualquiera que te dañe a ti, daña a la hija o daña a la niña de mi ojo, daña la pupila de mis ojos. Es cosa delicada, es cosa muy delicada declararse enemigo de Israel o maldecir al pueblo de Israel. Cosa muy delicada es, porque el que se mete con Israel está entrando en guerra con el Eterno. Que el Padre nos ayude. El Salmo 102, verso 6 nos dice, que bendigamos a Israel. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar por Israel para que el Padre prospere esta nación, porque allí es la nación donde estará reinando nuestro Mesías Yahshua, nuestro Adón. Shalom.